Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, bienvenidos a hoy, día 1 de septiembre del 2020. Hoy martes 1 de septiembre del 2020. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con hoy martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 10b al 16 inclusive. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios, lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones de que Dios recibimos, que de Dios recibimos, cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu. No las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales. En términos espirituales, a nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del espíritu. En cambio, el hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 144, nos dice: el Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente,
pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy es muy bonita, es muy bonita, es simple, sencilla y muy bonita la doctrina que nos enseña con la palabra del Señor. Es muy bonita. Nos dice en la primera lectura, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos enseña el Espíritu. El apóstol San Pablo nos enseña el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos nuestro espíritu, Dios tiene su espíritu, pero cuando nos hacemos hijos de Dios, el Espíritu de Dios viene a inundar nuestro cuerpo y se hace templo en nuestro cuerpo. Eso es. Y cuando nosotros hablamos en las predicaciones, y no habla con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, no hablas con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría física, no. Hablas con el Espíritu de Dios que te da enseñar las palabras. Ayer estuve viendo una conferencia del padre Rainiero Calabresa, que es uno de los evangelizadores que están en el Vaticano, en la Casa Pontificia. Y efectivamente, hablaba de esto hoy, hablaba perfectamente de esto, que cuando el Señor decía: yo tengo que subir para que baje el segundo Consolador, que baje el Espíritu. Cuando baje el Espíritu, os llenará a todos. No solo está hablando de los apóstoles, sino de todos. Y ese Pentecostés, el padre Rainiero lo dice muy claramente, que la iglesia tiene que ser un Pentecostés seguido, continuo, que es importante eso. Y efectivamente, toda la razón del mundo, porque tenemos que hablar, y que no es solo a los sacerdotes, sino a todo el mundo que quiere profundizar, quiere buscar a Dios, quiere buscar a nuestro Señor Jesucristo, encontrarlo. ¿Y cómo lo encuentras? Dejándote llevar. Ayer en el Evangelio de ayer se hablaba muy claramente, del domingo, se hablaba muy claramente cuando decía: niégate a Jesucristo, niégate a ti mismo, coge la cruz y sígueme. Cuando te dice niégate a ti mismo, es no tomes la dirección tú de la vida, no quieras abarcar a todo. Primero, en la vida hoy, como estamos en el nivel de globalización que estamos, a esa ansiedad, ansiolíticos, medicación, porque la depresión viene. Déjate llevar por el Espíritu, déjate llevar por el Espíritu de Dios. Haz las cosas que tienes que hacer, sabes que tienes que hacer, pero déjate llevar por el camino de Dios. Y efectivamente encontrarás la presencia de Dios en tu interior, a través del Espíritu Santo. Es importante eso, que lo tengamos y que lo comprendamos perfectamente. Lo dice, ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre? Que está dentro de él, lógicamente. Pues lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros a través del bautismo, y el Espíritu de Dios conoce lo íntimo de Dios,
como nos dice aquí San Pablo en la primera carta a los Corintios, estamos muy cerca. Dios y el Señor está tan cerca de nosotros que lo podemos tocar, pero no lo vemos. Algunos pueden sentirlo, pero no lo ven, porque no miran en su interior. Aquí está. Este es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Todo cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el sagrario del Espíritu Santo. La Virgen, nuestra Madre Santísima, es el sagrario de nuestro Señor. Es el sagrario. También estaba llena de gracia, porque estaba llena también del Espíritu Santo, porque en ella habitaba ya Dios, porque había sido concedida sin pecado original. Porque nuestra Madre Santísima no murió de vejez, murió de pena, como dice San Francisco, nos dice perfectamente nuestros santos. Murió de pena porque y en los cantos y en los cánticos nos lo dice perfectamente. Nuestra Madre Santísima murió de pena porque ella quería ir junto al Hijo, no podía. Ella sabía, pero cuando ya se iba llegando la hora, ella estaba una pena tan grande. Mirar que vio a su hijo azotado, abierto la espalda a trozos por la espalda, colgado, crucificado, clavado. Pero la pena de no tenerlo a su lado se le fue tan grande, que se dejó llevar por el Espíritu para automáticamente ser llevada, ser elevada al cielo mediante la Asunción, llevar en cuerpo y alma. Es importante eso. Vuelvo a repetir, esta primera lectura es muy importante. Nos dice perfectamente, nos dice San Pablo, dice, y nosotros hemos recibido un espíritu que no es de este mundo. No es de este mundo este espíritu. Es el espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. El don de la inteligencia, de la perseverancia, del amor, de la fraternidad, todos los 7 dones del Espíritu Santo y muchos más. Son los 7 dones principales. Pues ahí tenemos que tener conciencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. A través del bautismo recibimos el Espíritu Santo y en la confirmación ratificamos ese Espíritu. Se nos llena, estamos llenos de gracia en este momento. Porque recibimos, se nos confirma. Es como el Padre que nos dice, sí, este es mi Hijo, el unigénito, el elegido. En el monte de Tabor, en la transfiguración. Y lo hizo en el bautismo, en el río Jordán. Este es mi Hijo unigénito, el elegido. Y en el monte Tabor volvió a ratificarlo. Lo mismo nosotros, a través del bautismo, recibimos el Espíritu. Este es mi Hijo, nos dice el Señor al recibir el Espíritu. Este es mi Hijo a partir de ahora. Y cuando recibimos la confirmación, lo ratifica el Espíritu que ya está en nosotros. Este es el Hijo, este es Hijo de Dios. Es importante todo eso, es importantísimo.
Dice, a nivel humano uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad. Uno a nivel del cuerpo humano no captas el Espíritu de Dios, pero tienes que ir más adentro, al Espíritu de tu alma, el Espíritu que está en ti, tu alma, y ahí es cuando tienes que captar, y ahí es cuando uno lo capta. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Nos lo dice perfectamente las Sagradas Escrituras aquí. Esta lectura es muy bonita e importante. El Salmo viene a ratificarlo perfectamente, lo que nos dijimos. El Señor es justo en todos sus caminos, siempre. El Señor nos muestra los caminos que llegan a la casa del Padre. El Señor es el camino, la verdad y la vida. El Señor muestra el camino, los caminos que llegan a la casa del Padre. Porque el Señor desea que todos nos juntemos a la mesa a comer junto con el Padre y nuestra Madre Santísima. Eso es importante, importantísimo. El Señor es clemente y misericordioso, lento en la cólera y rico en la piedad. Esa misericordia es infinita en nuestro Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor siempre es bueno y además en esa misericordia es completa. Somos nosotros los que nos castigamos, los que nos apartamos del camino. Si vamos al Antiguo Testamento, con Dios Padre, todas las roturas de las alianzas del pueblo de Israel con Dios venían del pueblo. Nunca la alianza se rompió por parte de Dios. Nunca se rompió por parte de Dios. La persona que lo rompió era el hombre. Eso es así siempre ha sido. Porque somos tozudos, duros de mollera, y el pueblo de Israel también era duro de mollera. Ya lo decía Moisés en la Sagrada Escritura muchas veces. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Y lo mismo decía nuestro Señor Dios. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Que no comprende, los he sacado de Israel, he abierto el mar, después para llegar a la tierra prometida, he abierto el Jordán para que pasaran por tierra seca, y aún así he llovido maná del cielo, y aún así no creen. Dichoso el que cree sin ver. Eso es importante. Tenemos que pararnos, frenarnos y decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué puedo mejorar? En el Evangelio según San Lucas de hoy nos dice perfectamente en el capítulo 4, en el versículo del 31 al 37, nos lo dice perfectamente. Cuando Jesús baja a Cafarnaúm, se enseñaba a la gente, se asombraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu. Él era el Espíritu, el Espíritu Santo habitaba en él. El Espíritu Santo habita en él. Y él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo que habita en él es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y él es Hijo de Dios, partícula del mismo Dios Padre. Entonces estamos hablando que en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo, las tres personas estaban ahí delante. Cuando en el río Jordán, en el bautismo, hay tres testimonios. Cuando en las leyes judías se establecían de que para que un testimonio sea veraz, tiene que haber dos declaraciones
que dieran fe, que como mínimo, que era veraz lo que esa persona decía. Jesucristo da testimonio en su presencia en el bautismo. Primer testimonio. Segundo testimonio, cuando se abre el cielo y aparece el Espíritu Santo, se posa en él y da segundo testimonio. Tercer testimonio, el Padre, este es mi Hijo. 3 testimonios que dan la veracidad de que es el Hijo de Dios, el Mesías. Y Él nos lo dice perfectamente. Y cuando Él está lleno, ya, y si los sacerdotes, las personas consagradas, que están llenos del Espíritu, y hablan, y explican, y además en sus conversaciones, en sus reflexiones u homilías, los predicadores, reflexiones u homilías en los sacerdotes, ministros del Santísimo, del Altísimo, pues ahí, cuando notas a la hora de hablar a una persona, está llena del Espíritu, porque no habla él, habla el Espíritu que habita en él. Es importante eso. Dice, había una persona, un hombre que tenía un demonio inmundo, se le puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazareno? El mismo demonio certifica en su testimonio. Dice, sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Ahí estás, ahí estás. El mismo maligno está arrodillándose con su declaración, con su testimonio, dando veracidad que es el Mesías. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, cierra la boca y sal de ahí. Y sal. ¿Y qué hace el demonio? Obedece. Entonces, claro, los demás quedan estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? ¿Por qué los demonios le obedecen y salen de las personas? ¿Por qué? Porque esa autoridad dada por el Padre a través del Hijo, la autoridad se le ha dado el Padre al Hijo para que sea el Rey de Reyes de toda la humanidad, de todo el universo. Y es importante comprender, sentir eso siempre. Voy a daros aquí una reflexión que nos manda hoy, como nos vuelve a mandar Fernando Torres, este es el fraile, sí, el fraile, sí. Si hay algo que dice aquí nuestro hermano, si hay algo que se usa mal en nuestro mundo, es la autoridad. Por esa sencilla razón de que los que la tienen, la usan a veces, consciente o inconscientemente, más en su propio beneficio que en beneficio del interés común de todos. Y además, cuando dan explicaciones, si es que las dan, siempre revisten sus actos de buenas intenciones, de justificaciones. Son capaces de dar la vuelta a los hechos para justificarse y decir que ellos actúan bien y con buena intención. No vamos a poner ejemplos porque en el campo de las relaciones humanas esto pasa con demasiada frecuencia. Piensen en la empresa, la política, el sindicato, la familia y hasta los grupos de amigos. Seguro que pueden contar muchas historias sobre el tema. Aquella gente que veía a Jesús hacer aquellas cosas ya había visto a muchas personas con autoridad. Quizá lo que les sorprendió no fue ver a uno más que tuviese autoridad, sino ver a uno que ponía de verdad su autoridad al servicio del bien de todos. Y en concreto al servicio de aquel pobre hombre dominado por un espíritu inmundo. Ahí está la razón de la sorpresa. Jesús no usaba su autoridad para su propio beneficio y bienestar. Eso era lo nuevo. Es posible que nosotros no tengamos autoridad para expulsar demonios, pero seguro que tenemos algún tipo de autoridad
en nuestras vidas. Si eres padre o madre de familia, porque tienes hijos o hijas, si tienes una empresa porque tienes empleados, si eres político de cualquier nivel porque la política es poder, incluso es posible que dentro de un grupo de amigos o amigas tengas poder y tus palabras sean escuchadas por los demás del grupo. Hoy el Evangelio nos invita a usar nuestra autoridad, la que sea, al nivel que sea, siempre al servicio del bien común. Sobre todo de los más necesitados, de los enfermos, de los que sufren, de los que les ha tocado la peor parte, de los que no tienen ninguna autoridad. Eso es hacer el reino de Dios. Un ejemplo sencillo: en el grupo de amigos siempre está ese o esa del que todos se ríen, del que todos hacen mofa y del que se burlan. Alguien tiene que parar una historia en la que se está abusando de una persona, y quizás eres tú el que lo puedes hacer. Ahora pasa el ejemplo a otros ámbitos de nuestra vida. Y por cierto, mira muy bien cómo justificas tus acciones. No vaya a ser que ocultes tu propio interés y beneficio bajo capa de otras razones aceptables. Muy bien, es una reflexión muy completa. Gracias, Fernando, por tu carta. Es importante, efectivamente, lógicamente, y viene a complementar perfectamente, como anillo al dedo. Lo he dicho anteriormente. El servicio a los demás. Pedir perdón, dejarte llevar por el Espíritu, pedir perdón, ayudar a los demás. No juzgar a nadie, porque no eres quien para juzgar, porque nosotros somos humanos, también cometemos pecados. Y cuando ves la acción de una persona que no se ajusta a la ley de Dios, eso, no hay justificación bajo los ojos de Dios. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar esa justificación. Será el Señor y el Espíritu que habita en esa persona el que pondrá a esa persona, y mira, por aquí vas a tropezar, empezará a haber obstáculos en ese camino, y esos obstáculos cada vez se irán haciendo más grandes, se irán haciendo más grandes y se verán dificultosos, y después te dirás: Señor, ¿por qué me haces esto? No, tú lo haces tú mismo, porque te has apartado del camino de Dios. Es correcto, efectivamente. Pues muy bien, muy bien, hermanos y hermanas. Ha sido la reflexión toda tomada. Vamos a seguir con la Biblia. El capítulo... aquí. Bien. Capítulo 10 del libro de Josué. Cuando supo Adonisedec, rey de Jerusalén, que Josué había tomado ahí y había entregado el exterminio, al exterminio, tratando ahí y a su rey como había tratado a Jericó y a su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel y que estaban con él, se llenó de miedo, porque Gabaón era una ciudad importante, una de las ciudades reales más grandes que hay, y todos sus habitantes eran valientes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a decir a Oán, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Jartún, y a Jabia, el rey de Laquis, y a Derbin, rey de Egolm: venir a ayudarme a combatir contra Gabaón, porque han hecho las paces con Josué y con los israelitas. Y los 5 reyes amoreos se coligaron, y el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmún
y el de Laquis y el de Eglón subieron con todas sus tropas, acamparon cerca de Gabaón y la atacaron. Las gentes de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues tu ayuda a tus siervos, ven rápidamente a salvarnos y defendernos, porque se ha coligado contra nosotros todos los reyes amoreos que habitan la montaña. Josué salió de Gilgal con todos los combatientes, los más selectos del ejército. El Señor dijo a Josué: no temas, porque yo los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistir ante ti. Josué cayó sobre ellos de improviso, después de haber marchado toda la noche desde Gilgal. El Señor los dispersó ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón. Los persiguió en dirección de la bajada de Begorón y los derrotó hasta Azeca y hasta Maqueda. Cuando huían ante Israel en la pendiente de Bejorón, el Señor hizo caer del cielo sobre ellos un pedrisco terrible hasta Azeca, y murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. Josué se dirigió al Señor el día en que puso a los amoreos en manos de los israelitas y dijo: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Agalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en casi un día entero. No ha habido un día como aquel, ni antes ni después, en que el Señor haya obedecido a la voz de un hombre. Es que el Señor combatía por Israel. Josué con todo Israel volvió al campamento de Gilgal. Aquellos 5 reyes se dieron a la fuga y se escondieron en una cueva cerca de Maqueda. Informaron a Josué: los 5 reyes han sido descubiertos ocultos en una cueva cerca de Maqueda. Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y apartar unos cuantos hombres para guardarla. Vosotros no os paréis, perseguid a vuestros enemigos, cortarles la retirada y no los dejéis entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha puesto en vuestras manos. Después que Josué y los israelitas los derrotaron y los exterminaron, los que habían escapado se refugiaron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo junto a Josué en Maqueda. Nadie se atrevió a hacer nada contra los israelitas. Josué dijo: abrid la boca de la cueva, sacad a los 5 reyes y traédmelos. Y sacaron de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmón, al de Laquis y al de Eglón. Cuando los llevaron ante Josué, este llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes del ejército que le habían acompañado: acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Se acercaron y lo hicieron. Y Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y decididos, porque así tratará
el Señor a todos vuestros enemigos contra los que tenéis que combatir. Después de esto Josué los golpeó y los mató, y mandó que los colgaran de 5 árboles, y en ellos estuvieron colgados hasta la tarde. Pero al ponerse el sol, Josué mandó descolgarlos y echarlos en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, y allí están todavía hoy. Ese mismo día Josué tomó Maqueda y la destruyó. Pasó a filo de espada a todos los que vivían en ella, sin dejar ni un superviviente. El rey de Maqueda lo trató como había tratado al rey de Jericó. De Maqueda, Josué y los israelitas pasaron a Limna y la atacaron. El Señor la entregó también con su rey en manos de Israel, que la pasó al filo de espada con todos los que vivían en ella, sin dejar un superviviente, y trató a su rey como había tratado al de Jericó. De Limna pasaron a Laquis, la sitiaron y la atacaron. El Señor entregó a Laquis en manos de Israel, que la tomó al segundo día y pasó al filo de espada a todos los que vivían en ella, como habían hecho con Limna. Orán, el rey de Gezer, subió para socorrer a Laquis, pero Josué lo derrotó a él y a su pueblo, hasta que no quedó ni un superviviente. De Laquis pasaron a Eglón, la sitiaron y la atacaron. La tomaron aquel mismo día y pasaron al filo de espada todos los que vivían en ella, exterminándolos completamente, como habían hecho con Laquis. De Eglón pasaron a Hebrón y la asaltaron. La tomaron y pasaron al filo de espada al rey y a todos los que vivían en ella, y en los pueblos vecinos, exterminándolos por completo, sin dejar un superviviente, como habían hecho con Eglón. Después volvieron contra Debir y la atacaron. La tomaron y pasaron al filo de espada al rey y a todos los que vivían allí, y en los pueblos vecinos, exterminándolos por completo y sin dejar un superviviente, como habían hecho con Hebrón y Limna y sus reyes. Josué conquistó toda la tierra, la montaña, el Negret, la tierra baja y las pendientes, con todos sus reyes, sin dejar ni un superviviente. Entregó al exterminio a todo ser viviente, como había mandado el Señor, Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barne hasta Gaza, y en todo el territorio de Gosén hasta Gabaón. Josué se apoderó de todos estos reyes y de sus territorios en una sola expedición, porque el Señor Dios de Israel combatirá por Israel. Después Josué y todos los israelitas volvieron al acampamento de Gilgal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Finalizamos el capítulo 10 del libro de Josué. Para mañana, para el próximo día, mañana, si Dios quiere, si el Señor así lo desea, haremos el capítulo 11 del libro de Josué. ¿Qué aprendemos con esto que nos pueda entender? Esas ciudades, esa gente que vivía en esas tierras que fue conquistada por el pueblo de Israel, se habían apartado del camino de Dios. Adoraban a dioses, idolatraban a dioses falsos, no al Dios verdadero vivo. Idolatraban a dioses de otras culturas, de otras ideologías que no tienen nada que ver con la creación. Entonces se apartaron, porque antes no lo hacían. Se apartaron del camino, entonces Dios los castigó. Pero ¿qué herramienta utilizó para castigar a esos pueblos? Al pueblo elegido los preparó y los
sacó de Egipto y fue ese pueblo elegido que les entregó la tierra de esos reyes, liberándolos del cautiverio en Egipto y dándoles toda la gloria de Dios en sus manos. Es importante eso, porque es el pueblo elegido por Dios. Y nosotros, a través del bautismo, somos el pueblo de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hemos finalizado por el día de hoy. Hasta el siguiente día.